Buenos días, señores alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra primera videoclase acerca de la orientación vocacional y sus componentes. En esta videoclase lo primero que vamos a dar es el concepto de orientación vocacional, ¿no? ¿Qué es la orientación vocacional? ¿Qué comprende la orientación? O sea, hablamos de los componentes, tanto el componente vocacional como también el componente profesional. En primer lugar, vamos a tener una idea, ¿no? ¿Qué es la orientación vocacional? ¿No? Quizá nosotros siempre hemos escuchado durante nuestra formación en secundaria, ¿no? La orientación vocacional, pero como les digo, siempre en las escuelas la orientación vocacional se toma como evaluar intereses vocacionales. A veces no hay psicólogos o si lo hacen los tutores de repente no están preparados para poder dar este tipo de orientación, ¿no? O de repente las personas, los estudiantes, acuden a las páginas web donde dice conoce tu profesión, responden y les dan a conocer, ¿no? Y muchas veces los estudiantes reciben un resultado y creen que eso es lo importante, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos ya de una orientación vocacional realizada por un profesional psicólogo, ¿no? Nosotros tenemos que entender la orientación vocacional como un proceso, ¿no? Como un proceso de ayuda en la elección de una profesión, la preparación para ella, el acceso al ejercicio de la misma y la evolución posterior, ¿no? Entonces, cuando llega un estudiante a nosotros para orientación vocacional, lo primero tenemos que ver es hacerle un cuestionario vocacional para poder ver aspectos sobre el aspecto educativo, el aspecto de sus intereses, el aspecto personal, también para ver un poco si tienen ideas de emprender algo, ¿no? Porque no es solamente orientarlo para una carrera universitaria. Hay estudiantes que no quieren la vida universitaria, quieren una vida técnica o algunos también quieren emprender, ¿no? Entonces creo que el orientador no solamente debe conocer acerca de universidades, sino también tiene que conocer de institutos públicos o privados, tiene que conocer de instituciones militares, tiene que conocer de CETPRO, que son los centros tecnológicos de producción que muchas veces los profesionales desconocemos y que algunos estudiantes no tienen los recursos y podrían ellos ahí estudiar porque tienen, digamos, están regidos también por el Ministerio de Educación. Entonces, la orientación vocacional también tiende a acompañar a los sujetos durante el proceso y el acto de elegir una carrera. Ahora, ¿qué comprende la orientación vocacional? ¿No? La orientación vocacional comprende un conjunto de acciones de acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento educativo, y ahí jugaría un papel importante los tutores, pero los tutores realmente preparados en el campo de la orientación vocacional, ¿no? Aunque ahora ya en los cursos de educación he visto en la Universidad de San Marcos que ya enseñan a los profesores también un curso de orientación vocacional. Creo que eso es importante porque, como vemos en nuestra realidad educativa, no existen psicólogos en las escuelas, más existen los equipos de tutoría. Bueno, si hay un psicólogo, también acompañamiento psicológico, y ahí sí establecerá programas donde podrá evaluar todos los aspectos que tienen que ver con el aspecto de la orientación vocacional, ¿no? Como el aspecto cognitivo, el aspecto de los intereses vocacionales, las aptitudes y también en cuanto a lo que es la inteligencia, ¿no? Y también en el aspecto social, ¿no? Sería importante que dentro de las escuelas también exista una asistenta social o un asistente social para poder acompañar también en el aspecto familiar. Y asesoramiento, ¿no? De acompañamiento y asesoramiento. El asesoramiento puede ser un asesoramiento individual, si viene un estudiante a pedirme orientación vocacional, o de repente, si yo trabajo en la escuela,
también hacer un programa grupal, ¿no? Creo que también sería importante, pero tampoco no de tantos estudiantes, ¿no? Porque un programa grupal tiene que ser también un grupo de 15 o 20 estudiantes. Y esto lo podemos trabajar en la institución educativa, ¿no? Entonces aquí vamos a dar a conocer el aspecto del autoconocimiento, la información que debe tener y también algunos estudiantes que tienen dificultades trabajar en la toma de decisiones. Para terminar, de repente la construcción de un proyecto de vida, ¿no? Que creo que es otro aspecto muy descuidado en la escuela, ¿no? Generalmente los estudiantes terminan quinto año de secundaria y no tienen un proyecto de vida, ¿no? No tienen un porqué y el para qué están en esta vida. Entonces es importante que ellos elaboren su visión, elaboren su misión, porque no es solamente soñar, ¿no? Porque la visión es cómo me veo de aquí a unos años, pero la misión es cómo lo voy a hacer y eso es importante, ¿no? Y hacer también su FODA personal, que eso les va a permitir ver cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, con qué oportunidades cuenta, pero también con qué amenazas. Ahora, ¿cuáles son los componentes de la orientación vocacional? Son dos los componentes, el componente vocacional y el componente profesional. ¿Qué comprende el componente vocacional y qué comprende el componente profesional? Cuando hablamos del componente vocacional, aquí nos estamos refiriendo al conjunto de gustos, intereses, conocimientos y habilidades que determinan una tendencia en la persona hacia el desarrollo de ciertas actividades a lo largo de la vida. ¿Y qué comprende el componente profesional? ¿No? El componente profesional tiene que ver con las decisiones que adoptará el estudiante en el ejercicio de una actividad ocupacional o laboral puntual. Y aquí es importante ya cuando el estudiante está formándose dentro de una carrera, aquí juega un rol importante, por ejemplo, si es la universidad también, ¿no? Las facultades donde ingresa el alumno tiene que hacer un seguimiento, ¿no? Para que los estudiantes también conozcan cuáles son sus funciones, como por ejemplo si quiere estudiar ingeniería, si quiere estudiar educación, cuáles son sus funciones, de repente dónde va a laborar, cuál va a ser, digamos, la remuneración que va a recibir, ¿no? Para que el estudiante vaya conociendo e informándose sobre estos aspectos que también son importantes en cuanto a la profesión. Luego ustedes van a hacer en su escuela, donde ustedes laboran, van a establecer un programa de orientación vocacional en donde se va a plantear dos objetivos. Recuerden, siempre un programa tiene que tener objetivos. El primero de ellos es dar a conocer la importancia que tiene la orientación vocacional, ¿no? Para ello ustedes elaborarán una charla referente a lo que es la orientación vocacional y su importancia, y en segundo lugar dar a conocer los componentes de la orientación vocacional para que los estudiantes comprendan que la orientación vocacional es un proceso donde primero tienen que conocerse, luego informarse y luego tomar una decisión. Muy bien, jóvenes, entonces en esta video clase lo que hemos dado a conocer, les he dado a conocer, es el concepto de la orientación vocacional, ¿no? Sus componentes de la orientación vocacional, como el componente vocacional que tiene que ver con los intereses, que tiene que ver con los gustos, con los conocimientos y con las habilidades. Y el otro componente profesional que ya tiene que ver con las decisiones que adoptará el estudiante en el ejercicio de una actividad ocupacional. Bueno, jóvenes, entonces esto ha sido nuestra primera video clase y nos vemos en otra oportunidad. Gracias por escucharme. Hasta luego.